¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Sucede algo que yo ya había adelantado aquí desde hace tiempo cuando comencé mi canal Divergente, que esperaba en algún momento que al PRI le cayera el 20 de que no podía seguir por ese mal camino, y fue hasta en la 23 asamblea que realizaron este fin de semana en que se decidieron a salir del neoliberalismo, dice Rubén Moreira, a darle una patada al neoliberalismo. Tengo mis dudas y de eso vamos a hablar este día. Nada más va a ser el único tema porque la verdad que me parece muy trascendente. Tal vez algunos medios lo están tomando de una forma muy ligera, pero tiene muchas implicaciones que el PRI haya decidido volver si no a su nacionalismo revolucionario, que era el que lo caracterizaba prácticamente durante todo el siglo XX, negar esta corriente económica que pues fue adoptada desde los 80s, pero más fuertemente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pues la verdad que tiene muchas implicaciones. A mí me parece muy trascendental que el PRI haya hecho esta declaración. Bueno, esto vamos a platicar hoy. Antes les recuerdo, suscríbanse, comenten, compartan, y compartan, suscríbanse, porque los algoritmos pues ya nos traen, ¿no? Como les digo, este canal está en la cuerda floja desde hace tiempo. Los algoritmos nos traen muy asoleados porque pues ya no nos proyectan ni nada. Entonces, pues solo cuento con ustedes para que me ayuden a compartir y hacer llegar a más personas estos materiales que a final de cuentas, a diferencia de lo que hace Loret de Mola o gente de ese tipo, aquí nosotros no lo hacemos con ningún tipo de intención económica, sino pues con el afán de ayudar, ¿no? La verdad que pues esa es la gran diferencia, ¿no? Mientras ellos tienen así como que los grandes aparatos y la gran mercadotecnia detrás, nosotros pues no realmente hacemos esto como lo hicieron los liberales del siglo XIX, con ingenio, con las uñas y con gran amor a México, ¿no? Porque pues, de eso se trata, aunque pues bueno, haya gente que pues no lo dude o no lo crea, porque pues tal vez su pequeño espíritu, y es decir, tan pequeñito que no lo deja ver más allá, ¿no? Se viven, como lo hemos comentado en este video, con el no se puede, todo sigue igual, ¿cómo crees? Hasta crees, pero bueno. Entonces, como les digo, miren, la verdad que me sorprendió mucho. Esta noticia se publicó desde ayer, pero bueno, hoy estuvo circulando más en los medios de comunicación. Y miren, Milenio la consigna así. Milenio. Con una Asamblea Nacional desangelada, sin manifestaciones batucadas o porras como ocurrían cuando en Revolución Institucional era un partido hegemónico en el país, el PRI ratificó su decisión como partido socialdemócrata. Sí, no fue en algún tiempo, entrando en el neoliberalismo ya no, y se desmarcó del neoliberalismo y el populismo. Bueno, populistas siempre han sido, neoliberalismo, como les digo, desde hace 4 décadas. La diputada Guadalupe Maganda dijo que la propuesta neoliberal fracasó y el mercado libre, hasta tontos son, porque el concepto no es mercado libre, ahí suena marca, es libre mercado y tiene varias acepciones de las cuales también vamos a hablar aquí, porque hay un engaño de cuando sale el libre mercado, Su funcionamiento y restricciones, lejos de generar una nueva etapa de crecimiento y bienestar, mostró su vocación hacia la concentración de ingresos. Obviamente no lo dice que en las pocas manos, ¿no? Ante más de 2.958 delegados que participaron en la plenaria de manera presencial y a través de plataformas digitales, el diputado Ismael Hernández presentó el dictamen aprobado por la estrategia política del PRI, donde afirmó que el partido se distancia de la corriente neoliberal. O sea, ¿se distancian de Carlos Salinas? El PRI, como se ha establecido en sus documentos básicos, se inscribe en la corriente socialdemócrata, que como les digo, sí lo ha sido, de los partidos políticos contemporáneos. Con esta corriente, definición se manifiestan distante de las corrientes ideológicas asentadas en neoliberalismo, comentó el diputado priista. Miren, la verdad que en las corrientes políticas sí hay que hacerles caso, pero ya a la hora de gobernar y de aplicar los dineritos, son las corrientes económicas las que dicen
cuál va a ser la corriente política. En este caso, por ejemplo, incluso yo menciono la palabra bienestar, de la teoría del estado de bienestar. Como lo hemos comentado aquí, pues solamente hay dos aguas. Por más que digan que hay... No. En términos de corrientes económicas, solo hay de dos. Y ahí no le pueden... y se lo resumo muy sencillo, ¿no? En la izquierda, bueno, la socialdemocracia, los que piden que los recursos se distribuyan de forma justa para todos, y los que quieren controlar todos los recursos, todo el poder, y que se administre entre unos cuantos, obviamente con beneficios para solamente unos cuantos, ¿no? Así ha sido prácticamente la historia en los últimos 2 siglos en México, ¿no? No me voy más a otros países, pero así ha sido, y no hay vuelta de hoja. Incluso el mundo mismo se debate entre si dar una vuelta hacia modelos económicos más humanos que hagan una mejor distribución de la riqueza, o mantener el modelo económico que tiene como característica que unos poquitos sean los que se enriquezcan a costillas de todo el planeta y de todos sus habitantes, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención, porque si es cierto lo que dice el PRI, si es cierto, tienen que desmarcarse, prácticamente volver a nacer y desmarcarse de sus caciques políticos, comenzando por Carlos Salinas de Gortari. ¿Creen que los va a dejar? De los demás partidos con los que ahorita tiene alguna alianza, porque el PAN es totalmente neoliberal, total y absolutamente neoliberal. Entonces, si es cierto esto, sus propios estatutos les van a prohibir llegar a una candidatura de coalición con el PAN, ¿no? O incluso con Movimiento Ciudadano, porque también son neoliberales, aunque también digan que la socialdemocracia, son neoliberales, punto. O sea, aquí se ve a la forma de gobernar. O sea, quien gobierna y coloca a la iniciativa privada en el poder para hacer negocios desde el poder y entregar los bienes del país para que la administren unas cuantas manos en beneficio de unos poquitos. Eso es ser neoliberal puro. Y obviamente el PRI, aunque haya dicho que haya cambiado y que ya no es lobo como antes, si llegase a ganar por algún milagro que hoy en día de la Virgen pudiera concederles ese milagrito, si llegara a ganar el PRI algún día, obviamente regresaría a darle los negocios, a privatizar todo en favor de unos cuantos. Esa es su naturaleza, ¿no? No hay forma, o sea, solo volviendo a nacer. Por ejemplo, Alito Moreno dice que tiene 46 años, que ha sido 2 veces diputado federal, senador, gobernador y no sé qué tantas cosas, ¿no? Vamos a analizar su cuadro, su pensamiento. Él ha participado de todas las reformas neoliberales, incluso de las más recientes. O sea, ya no nos vayamos a los 90, sino de los 2000 para acá, ¿no? O sea, él mismo lo está aceptando, que él ha participado en las legislaturas donde se han aprobado las reformas neoliberales, ¿ok? Ha sido un gobernador neoliberal. Él estudió en la universidad en los 90s, justo cuando era política de moda, cuando era el modelo económico de moda, el neoliberalismo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín en el 89, también de la desunificación de la Unión Soviética, igualmente en el 89-90, y todo lo que tenía que ver con ese asunto de la perestroika, todo eso en el 91. O sea, era lo de moda, ¿no? Lo que había impuesto desde unos años antes gente como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Que anduvieron por todo el mundo llevando esas ideas de liberalismo económico, ¿no? O sea, liberalismo económico, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Que hay que liberar la economía para que haya comercio entre fronteras y todo eso. Esa es una de las acepciones de liberalismo económico, ¿no?
que la utilizan para tapar la que realmente es. Es decir, el liberalismo es liberalizar toda la economía, que no tenga restricciones, que los empresarios puedan hacer y deshacer a su gusto, porque hay muchas normas que establecen los gobiernos, muchas regulaciones, dicen ellos, y a ellos no les gustan las regulaciones, son alérgicos a todo tipo de regulaciones, ¿no? ¿Cómo me vas a pedir que yo no tome estas medidas que estoy seguro que son beneficio de todos porque yo sé generar riqueza, ¿no? Pero resulta que sus medidas son pagarle menos al trabajador, quitarle beneficios sociales, contaminar el medio ambiente, no pagar electricidad, por ejemplo, ahora que está todo eso. Ese en realidad es el liberalismo económico, o sea, que no haya regulación, porque según ellos dicen que solitos se regulan, ¿no? Dicen, nunca lo han logrado. Entonces, esa era la política de moda en el momento cuando Alito Moreno estudió la universidad. Sus profesores fueron formados precisamente en ese pensamiento. Obviamente él creció junto con una camada de nuevos políticos que tenían como consigna hacer esa liberalización de la economía, ¿no? Es decir, de dar los bienes nacionales a los privados porque supuestamente ellos iban a generar crecimiento. Y sí generaron crecimiento, o sea en muchos lados generaron crecimiento, pero solo para ellos, ¿no? O sea, ellos tanto que presumen que el PIB y que no sé qué cosa. Sí, o sea, de pronto hubieron nuevas zonas industriales que son lugares como Santa Fe y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero eso solamente presentó riqueza para unos poquitos, porque la gran mayoría de todos los pobladores, hablando de México, por ejemplo, se fueron en picada a la pobreza, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, ese pensamiento que tiene Alito Moreno y su camada de políticos, no lo van a cambiar. No lo van a cambiar. O sea, un día soy neoliberal y al otro día soy pensamiento de estado de bienestar. Un día estoy con la escuela de Chicago de Milton Friedman y al otro día estoy con el pensamiento keynesiano de John Maynard Keynes. No, o sea, son corrientes totalmente contrapuestas. No puede ser, o sea, no, es agua y aceite. Y ellos de un día para otro no pueden cambiar, por un lado. Por otro lado, una de las características del neoliberalismo en todos los países donde se ha aplicado es que se vale de la corrupción para poder sentar sus reales y volverse como el modelo hegemónico, ¿no? Que no se puede mover el monolítico, ¿no? ¿Por qué a través de la corrupción? Porque simple y sencillamente establecen medidas que no son populares, que por el contrario son lesivas a los intereses de la población, y la única forma de que pasen es mediante la corrupción, mediante cochupos, pagos a grupos políticos, a mayorías en los congresos, ¿no? Y eso lo vimos. La cultura de los moches en México reinó durante varias décadas, ¿no? Porque como les digo, o sea, no puede, por ejemplo, en el aumento al IVA, por ejemplo, ¿no? Fue en 94, 95 con Humberto Roque, ¿no? Cuando pasó, bueno, desde antes, cuando empezó del 10 al 15 y después del 15 al 16%. O sea, medidas totalmente dañinas a la población, pero pasaron porque eran bancadas de diputados neoliberales, ¿no? Y en general, como le digo, necesitan de la corrupción para poder aplicar todas estas medidas. Es que la verdad que se me vienen tantas a la mente que incluso ya es ya es muy, muy difícil comentarlo, porque es toda una historia de décadas que trato de resumir en unos minutitos aquí en este video, ¿no? Pero entonces, miren, ni volviendo a nacer. O sea, Alito Moreno, Rubén Moreira, unas diputadas me vienen mucho a la mente, entreguistas de aquí del Estado de México, como Ana Lilia Herrera Ansaldo, Ricardo Aguilar,
Carlos Iriarte, que está muy juntito ahí con Claudio X González. Todos ellos, de un día para otro, van a cambiar el modelo económico que impulsaron tan férreamente durante los últimos 10, 15, 20 años. No, o sea, neta no. O sea, es más, incluso hay mucha gente que dentro de la izquierda, a la derecha y en general, que de alguna forma apoya este liberalismo económico, porque fue con lo que crecieron. Yo me salvé porque, pues no sé, he sido un poco rebelde, ¿no? Pero es la idea con la que crecimos nuestros profesores, nuestros vecinos, nuestros propios padres. O sea, decir, sí, ¿no? Que la economía la tome la iniciativa privada. No, los empresarios, ¿no? Encantados con Fox porque venía supuestamente de hacer crecer Coca-Cola, ¿no? Y sabía cómo generar dinero. No. Los panistas que están integrados por empresarios. No, qué cosa tan bonita, ¿no? En aquellos años nos engañaron, ¿no? Hasta que vimos las barrabasadas que hicieron. Entonces, cambiar el chip de toda una buena parte de la población, pues está canijo. Sinceramente, eso ya lo está haciendo el presidente, afortunadamente, en la Cuarta Transformación. Se está cambiando esa idea mediante el aparato educativo. O sea, hay jóvenes que pues sí están viendo los cambios, ¿no? Mis propios sobrinos que, pues no sé, en 5, 10, 15 años van a ser los que tomen las decisiones, por decirlo así, o su generación más bien, pues apenas les está cayendo el 20, y eso porque pues mejor tienen algunos como yo, que en corto les platico cómo ha estado la situación y por qué estamos así, ¿no? Ayer les decía, a ustedes les corresponde, en su generación, recuperar el poder adquisitivo de su salario, la plusvalía de su trabajo, que no se dejen explotar tanto, o no se dejen explotar más bien, ¿no? Exigir sus derechos, buscar un futuro promisorio, ¿no? Eso que le negaron a otras generaciones, ¿no? Yo le digo, pues bueno, por ejemplo, a mí una beca en aquellos años, yo no, pues era afortunado el que tiene una beca, era como un mito, ¿no? Hoy en día mucha gente tiene becas, tiene apoyos, estímulos para seguir estudiando, ¿no? Para hacer muchas cosas. Precios de garantía. El precio de garantía, por ejemplo, del maíz, se dejó de utilizar, creo que a finales de los años 80, cuando estaban ahí martirizando a la pobre Conasupo. O sea, y hoy en día se cuenta con un precio de 5,200 algo, 5,210 pesos creo está la tonelada, cuando los campesinos estuvieron peleando con maíz que se metía de forma ilegal en México en 1,500 pesos. Y ellos así rayados, lo podían vender el suyo en 2,400, 2,500 pesos. Ahora ya les suben el precio de garantía, así sí, ¿no? Así sí, y ya el cupo de importación ahora sí es bien regulado, ¿no? Porque si no era competencia desleal, ¿no? Ese tipo de cosas que fomentaron los neoliberales para matar, por ejemplo, al campo mexicano, que es lo que querían hacer, hablando del cambio del chip, ¿no? ¿Cómo piensa el neoliberal? Bueno, pues querían matar al campo mexicano para que entraran grandes empresas que son las extensionistas en el mundo, ¿no? Como Pioneer, Asgro, Monsanto, ¿no? Para sembrar de forma tecnificada extensiones enormes de tierra con sus paquetes tecnológicos, hablando de transgénicos, agroquímicos agresivos para el medio ambiente, ya saben, como el Roundup. Todo eso. Y los campesinos, no, pues, a ver qué le hacen, sáquenlos de su tierra, ¿no? Matar al campesino de hambre para que vendiera sus tierras baratas y de pronto llegaran acá, como leo, estas empresas apoyadas, obviamente, por ejemplo, en su momento por el secretario de Agricultura de Fox, que le llamaban el rey de la cebolla. Y órale, papá, que
siembran lo que ustedes quieran como ustedes quieran, ¿no? Afortunadamente logró detenerse y Monsanto no pudo hacer tanta experimentación con transgénicos como quería, ¿no? Aquí en México, aunque sí hay casos de contaminaciones por organismos genéticamente modificados, ¿no? Todo consentido o haciéndose de la vista gorda de las autoridades federales, de los otros gobiernos que se fueron neoliberales, ¿no? Ese es el tipo de chip que traían estos funcionarios y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de pensar de esa forma? Yo no lo creo, sinceramente. Por eso digo, necesitan volver a nacer. O sea, no se puede. Es como si de pronto a mí me dijeran, vas a dejar de ser socialdemócrata, keynesiano o humanista y te vas a volver neoliberal monetarista. No, o sea, no me veo siendo monetarista, la verdad. O sea, sí, el monetarismo es que todo gira en torno al dinero, no al ser humano. O sea, el principal valor que mueve las actividades, incluso las relaciones humanas, es lo económico y no las necesidades humanas, que es dentro del humanismo, ¿no? Dentro de la socialdemocracia, ¿no? O sea, yo no podría hacer eso. Pues también tendría que matarme y volverme a reconstruir, porque no creo que... Pues no. Entonces, como de pronto, Alito Moreno y sus huestes dicen, dejamos al neoliberalismo y vámonos, ¿no? La primera prueba tendría que ser la aprobación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Obviamente, es una propuesta progresista, socialdemócrata, ¿no? Antineoliberal. Pues que se vea, que se vea. Eso también yo creo que este cambio, si bien todo no es al 100% y es medianamente parcial, ¿no? Quiere decir, o al menos nos deja ver que cuando sea la votación para la reforma eléctrica del presidente López Obrador, van a haber diputados del PRI que la van a apoyar. Muy a lo que quieran decir el PAN y todos los demás partidos de oposición. O sea, con esta declaración que hace el PRI, nos deja ver que sí van a haber algunos diputados que le van a apoyar y senadores, obviamente, ¿no? Porque digamos que ese es un grito desesperado del PRI para tratar de congraciarse con la gente. Sí, a todos los que fregaron durante las últimas décadas, pues, ¿qué creen? Ya no somos tan malos. O sea, sí somos los mismos, pero ya no somos los mismos. Ya no somos malos. Vamos a ser buenos. Se los prometemos. Por favor, dennos su voto, ¿no? Ya no les creo, ¿no? Yo no les creo. Pero al menos sí creo que van a haber suficientes votos del PRI para que pase la reforma eléctrica. Y es eso, o el PRI se pierde, ¿eh? Se va al basurero de la historia. Está teniendo la votación más baja de toda su historia. Y la gente se está dando cuenta. Entonces, es eso o desaparecen. La verdad es, ya no tienen con qué justificar su existencia, ya que mucha gente ya también entiende pues, más o menos estos temas y sabe lo que le conviene. Y lo que le conviene no está en esta alianza amorfa tóxica del PRI-PAN-PRD y cosas que se le acerquen, no. Está en las opciones más democráticas, ¿no? Que en este caso, pues la opción viene siendo Morena, ¿no? En el futuro, quién sabe, porque igual los agentes de la derecha pues, se van a infiltrar para derribarlo desde adentro, ¿no? Pero en este momento la opción es Morena, ¿no? Y como le digo, están desesperados por volver a ganar esa legitimidad, esos votos, ¿no? Cosa que, como les digo, no, lo veo muy difícil. Van a estar muy disminuidos, ¿no? Y todavía Alito Moreno se autodestapa o lo destapan mañosamente en esta asamblea, como
aspirante a la candidatura presidencial de su partido. Y yo como, o sea, güey, o sea, neta, respétate, quiérete tantito, ¿no? O sea, ¿cómo te postulas para algo que no vas a ganar? Es más, primero que gane la candidatura y después que gane la presidencia. ¡Ja! La verdad que pues es no, o sea, no tendría que venir, no sé, alguna influencia superior extraterrestre para doblegar al mundo o a doblegar a México y hacer que el PRI vuelva a ser una opción hegemónica como lo era antes, ¿no? No. Pero bueno, Alito Moreno en sus calenturas mentales sale a decir que él va a ganar la presidencia en el 2024, bien gallito, ¿no? Ya saben, con el talante que les dan los cursos del ICADEP del PRI, en su atril, ahí frente a miles de gentes, ¿no? En sus asambleas, que hoy en día son más pequeñitas y desangeladas. Y es que nosotros vamos a recuperar la presidencia en el 2024. Ay, güey. Bueno, ya a mí no me queda. He visto cientos y cientos y cientos de discursos del PRI, de priistas y de políticos de esa corriente. Le escuchas a uno y todos son iguales, ¿eh? Todos son iguales. Porque así los capacitan, así es parte de su speech. Pero bueno, ahora, ¿qué es el neoliberalismo, no? ¿Cómo viene? En realidad, en el neoliberalismo no hay una teoría. Hasta hace unos años, menos de una década, todavía se podía hablar que era como un mito, ¿eh? O sea, en los 2010, sí, todavía como que neoliberalismo casi nadie hablaba de él, ¿no? Porque pues como que era un mito. Era como el chupacabras, ¿no? O como el Sancho, ¿no? Nadie lo ha visto, pero existe, ¿no? Y no hay teoría, o sea, no hay todavía académicos que se hayan sentado a analizarlo y establecerlo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Quién es su principal ideólogo? ¿En dónde nació? ¿Y cuáles son sus principales estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece? O sea, no hay que yo sepa, o que alguien me ayude, que me corrija, no hay todavía teoría, ¿no? Se quedaron hasta el liberalismo económico de Friedrich von Hayek hacia mitades del siglo XX, por ahí 1940, por ahí más o menos era cuando estaba Hayek rifando con su teoría, ¿no? No, antes, porque peleaban mucho las dos corrientes económicas, que era de la derecha, el liberalismo económico, con de la socialdemocracia, que era el keynesianismo de Keynes, del estado de bienestar. Y fue en los años 34, 35, no 36 creo, con Roosevelt en Estados Unidos, que él toma a Keynes, no toma a Hayek, toma a Keynes, le dijo, tú me vas a ayudar a ser el ideólogo para la política económica de mi país, ¿no? ¿Y qué creen? Estados Unidos levantó. Al mismo tiempo, México tenía también unas propuestas similares y también como que un poco convidado con lo de Estados Unidos, levantó, ¿no? Levantó. Hasta que, bueno, vinieron los malos oficios por allá a mediados de los 80s y regresó el liberalismo económico. Bueno, desde los 70s, pero sobre todo más fuertemente, como les decía, con Reagan y con Margaret Thatcher en los 80s. Y empezaron las crisis, y empezaron los engaños de los tratados de libre comercio. Se acentuaron un poco más el intervencionismo político en los países para poner gobiernos amigos. El libre mercado... este libre mercado, una de sus acepciones es decir, como que liberar el mercado al mundo, es decir, el intercambio de mercancías también se empezó a acelerar, pero con un engaño, porque pues ponían, por ejemplo, en ese momento se puso a competir a México en un triciclo, cuando otros países en los ramos en los que iba a competir traían pues autos Fórmula 1, ¿no? O sea, durante décadas
se había estado como que manteniendo relegado a México, ¿no? Para de pronto sacarlo a competir al mundo, pues sin zapatos, ¿no? Entonces, el primer tratado de libre comercio que de México fue en el 85, me parece, con Miguel de la Madrid, el Comercio General de Aranceles y Comercio, algo así, el GATT, vino a matar mucho de la industria nacional. Ah, pero ya teníamos chocolates importados, ¿no? De esos que antes comprábamos solo en Fayuca, ya empezaban a llegar de forma legal a México, ¿no? Y después, peor, porque vino ya el Tratado de Libre Comercio que lo negoció Salinas con Clinton y con, ¿cómo se llama el otro? En ese momento, ministro, no recuerdo. Bueno, y de plano ahí sí nos barrieron. Y la entrega del país se aceleró. Pero bueno, regresando al qué es el neoliberalismo, pues como le digo, no hay teoría, ¿no? O sea, se quedaron en aquellos años. Entonces, lo que podíamos creer, lo que podíamos entender por neoliberalismo es el liberalismo económico, como les decía, de la escuela la escuela austríaca de economía, que viene desde principios del siglo pasado, de un teórico que se llama Friedrich von Mises, y que después adoptó su alumno Friedrich von Hayek para pelear todavía más el modelo de libre mercado. El primer experimento de Hayek para el libre mercado fue Chile en el 73, y lo impusieron mediante un golpe de Estado con Pinochet. Y obviamente sacando un presidente que tuvo que quitarse la vida antes que entregarse, ¿no? De una forma muy digna, ¿no? Y de ahí, pues Chile, pese a que Chile había tenido elecciones democráticas más limpias y tenía un futuro promisorio con Pinochet, con Salvador Allende, vienen y les meten el experimento del neoliberalismo, las primeras incubadoras neoliberales, y se lo llevó a Chile hasta los años 80 que abandonó el poder Pinochet, ¿no? Así, a ese nivel es como se ha estado aplicando el neoliberalismo en el mundo, ¿no? De esas formas, ¿no? Porque para ese momento, otro alumno, pues vamos de alumno en alumno, ¿no? Von Mises, Hayek, y de Hayek saltamos a Milton Friedman, un economista que fue como que, o sea, el economista de moda, ¿no? Desde los años 70 y 80, no, o sea, lo que los empresarios del mundo habían estado esperando, alguien que teóricamente viniera a justificar su modelo de explotación. Y de ahí se fueron, ¿no? Hasta que lo logró en los años 80 empezar a tumbar economías. Su primer gran éxito fue el muro de Berlín, y su segundo gran éxito fue la separación de la Unión Soviética, ¿no? Y con todo lo que vino después, ¿no? La ex Yugoslavia, con la aparición de las diversas, los conflictos en los Balcanes, que de pronto Serbia, Montenegro, que de pronto Croacia, que de pronto, bueno, en fin, todos estos, ¿no? Es una serie de países que se desbarató todo esto y fue un caos, ¿no? Genocidios y todas las cosas, ¿no? Cortesía del neoliberalismo, ¿no? Pero no le podemos llamar neoliberalismo. O sea, yo no sé cómo en sus estatutos del PRI o en este acuerdo al que llegaron, lo van a... porque es una quimera. O sea, el término neoliberalismo es una quimera, que no... En términos generales no existe. O sea, no hay teóricos, ¿no? Que yo sepa, no hay teóricos que ya lo pongan en el papel y que diga, no sé, pues tal consenso de premios Nobel, llegaron a este resolutivo. No hay, ¿no? Hasta el momento no hay. Incluso en la CEPAL, la Comisión Económica Especial de la ONU para América Latina y el Caribe, son enemigos del neoliberalismo, ¿eh? Por eso durante muchos años
los han tenido relegados, pero son enemigos del neoliberalismo. Ellos son totalmente estado de bienestar, son totalmente keynesianos y son totalmente de otro teórico económico que se llama Raúl Prebisch, un teórico argentino que ya falleció, pero pues tiene muy buenas propuestas, ¿no? Tan buenas propuestas que una de ellas fue, digamos, adoptada o fue adoptada o fue presentada por el presidente López Obrador ahora que se reunió con Biden y con Trudeau hace poco, ¿no? Que fue lo que le llamó la sustitución de importaciones, ¿no? Decía Prebisch que una de las soluciones para que los países de América Latina en los años 60, 70 salieran del problema que se venía o de que ya estaba presente por la apertura comercial y porque los estaban dejando rezagados los demás países centrales, pues era la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? O sea, es decir, nosotros producir nuestras propias manufacturas, nuestra propia tecnología y dejar de importar del exterior, que es lo que le propuso el presidente López Obrador a Biden y a Trudeau, generar esta gran zona comercial para que nosotros nos abastezcamos de todo lo que necesitamos y dejar de importar de China, ¿no? ¿Quién lo dijera, no? Que en los años 60, 70 los opresores eran los estadounidenses y ahora los estadounidenses se sienten en esa presión, se sienten oprimidos por China, de la misma forma, ¿no? Cosas curiosas de la historia, ¿no? Y ahora se tiene que rescatar toda una región, todo el norte del continente, ya no países como hace unas décadas. Entonces, pues sí, yo no entiendo... Yo no entiendo si ellos entienden, ¿no? Yo no creo que ellos entiendan la magnitud de lo que están hablando, a menos que sea solamente faramalla, que solamente sea pura baba de perico, pura lengua, eso de que no nos vamos ya dejamos el neoliberalismo y el populismo, ¿no? Que también, pues, ¿qué es el populismo? Muchos hablan del populismo, quizás ahí sí hay autores que hablan de qué es el populismo, pero tampoco nadie lo entiende. Decía por ahí Rafael Correa, dice, los oligarcas le llaman populismo a todo lo que no entienden, ¿no? O sea, no entienden que la gente tiene necesidades, que la gente come, que la gente busca un futuro mejor a través del estudio y del trabajo. Eso no lo entienden, ¿no? Llevarles ese tipo de avances, ese tipo de apoyos, eso es populismo. Otros dicen, populismo es prometer y no cumplir. Bueno, entonces populista fue Peña Nieto. Eso es populismo, prometer y no cumplir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podría ser un poco más centrado, ¿no? Porque las políticas populares, que no populistas, son precisamente las que establece el presidente López Obrador, ¿no? De dar becas de estudio, dar programas de empleo temporal, dar fomento a la actividad económica agrícola, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿no? El Tren Maya abarca los tres, por ejemplo, los tres sectores, y bonito que lo va a abarcar, ¿no? Turismo, servicios, y turismo, servicios, agropecuario e industrial, ¿no? O sea, de tres pájaros de un tiro, ¿no? Esas son políticas populares, que no populistas, ¿ok? Para que nos vayamos ahí entendiendo, ¿no? Es que este tema de lo que planteó el PRI es mucho más complejo, porque como les decía, a mediados de los 90s, cuando Salinas de Gortari era así el rey, ¿no? O sea, él llegó al poder y supo aferrarse a él con sus grupos y con su gente y con su campaña de marquetera para colocarlo a él supuestamente como el gran economista que el mundo esperaba, porque incluso al término de su sexenio lo postularon, según él, o bueno, noticias que llegaron hacia México, como iba a ser el próximo presidente del Banco Mundial. Sí, Carlos Salinas de Gortari fue mencionado como probable presidente del Banco Mundial, pero no se le hizo. Yo creo como premio de haber entregado a México, ¿no?
Pero en aquellos años el PRI se debatía, yo me acuerdo que y no he podido encontrar los grupos, porque habían varios grupos del PRI, confraternidades dentro del PRI, que cuando vieron que iban a dar el vuelco del nacionalismo revolucionario que traían desde la época de Lázaro Cárdenas, al modelo de liberal económico, muchos protestaron. Y me acuerdo que habían dos grupos que no recuerdo quién los encabezaba, el grupo Reflexión y el grupo Galileo. Ahí estoy hablando por ahí de los años 1993, 94, no, antes. Bueno, es que eso ya tiene muchos años, ¿no? Y yo siempre he tratado de estar informado, pues era un chavito en aquellos años, ¿no? La verdad que sigo siéndolo, ¿no? Sigo siéndolo, pero tal vez un chavito con canas hoy en día, ¿no? Pero bueno, sigo siéndolo. Y esos grupos estaban haciendo oposición a que Carlos Salinas diera el cambio, el viraje del PRI hacia un modelo monetarista. Y ahora, varias décadas después, resulta que todo ese periodo, todo ese periodo, estaban mal. Ya reflexionaron y estaban mal. Y ahora recobran, bueno, no recobran el nacionalismo revolucionario, ¿no? Dicen ellos que ahora son socialdemócratas de centro izquierda. Ok, son demócratas de centro izquierda, ¿no? Ahora que vea por ahí algunos diputados y diputadas federales que conozco, me voy a reír. Yo sí me río en su cara, perdón. Sí, centro izquierda. Y como hasta tontos son, porque cuando hablan de centro, o sea, ¿qué centro? Ay no, bueno. Entonces digo, o sea, dan ese viraje ahora a retomar un camino que los acerque más a las necesidades de las clases populares a las que les dieron la espalda durante décadas. Híjole, pues no les creo. No les creo. No simplemente y es que hicieron las cosas tan mal que miren, por ejemplo, hay una nota de Milenio que quiero compartir con ustedes que lo refleja muy bien esto, ¿no? Y de Milenio me parece raro porque pues, son salinistas, ¿no? Son neoliberales, son entreguistas. Dice Milenio, una nota de ayer, que en año y medio AMLO ahorró 10 veces más que Peña Nieto. Entonces, ¿nada ha cambiado? ¿Cómo? ¿Cómo si la derecha dice que nada ha cambiado, que todo está peor? Porque dice Milenio que en año y medio AMLO ahorró 10 veces más que Peña Nieto. A ver. Vamos a ver qué dice. En un año y medio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado ahorros 10 veces mayores que los conseguidos por Enrique Peña Nieto en todo su sexenio, revela un cruce de reportes hacendarios realizado por Milenio. De acuerdo con informes gubernamentales obtenidos vía transparencia, los mayores recortes pueden observarse en propaganda televisiva, renta de autos de lujo, arrendamiento de inmuebles y gastos de telefonía, entre otros. Las dependencias más austeras fueron la Secretaría de Turismo, de Seguridad y Salud, mientras que los organismos autónomos más ahorradores fueron la Fiscalía General de la República y el INE y el Poder Legislativo. Bueno, el INE más a fuerzas que de ganas, ¿no? ¿Y cómo es que se ahorró tanto? Está realizando obras mucho más grandes. Felipe Calderón solo realizó una barda de una refinería. Y actualmente se está haciendo no solamente una refinería muy grande, se compró otras chas, se están rehabilitando las que estaban, se están haciendo una serie de obras muy grandes en el sector energético, rápido, bien, y sin recurrir a ningún crédito internacional. Pero entonces, si me estabas diciendo entonces que las cosas no han cambiado y que están peor que antes,
¿Cómo? O sea, no me checa. No me checa, ¿no? Que con esos ahorros, por ejemplo, se esté subsidiando todos los fertilizantes del estado de Guerrero. Se esté enfrentando todos los gastos de la pandemia que ya llevamos casi 2 años con ella. No me checa, ¿no? Entonces, es el tipo de políticas que el PRI le dio a la espalda durante muchas décadas. Porque como se lo he hecho muchas veces aquí, al PRI no hay presupuesto que les alcance. No hay presupuesto que les alcance. Y aquí en el Estado de México, en el refugio de los neoliberales, el PRI está intentando privatizar el servicio de salud de los trabajadores del Estado. Es como si a nivel federal se quisiera privatizar el ISSSTE. Lo mismo está sucediendo aquí por las mismas razones neoliberales, malos manejos económicos, endeudamiento, dinero que quién sabe a dónde fue. O sea, lo mismo que hicieron los neoliberales en el gobierno federal durante décadas, está sucediendo aquí. Nada más que aquí, pues bueno, creo que no está causando tantos reflectores. Pues hay que ponernos más a nivel federal. Ojalá que compartan este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, esta es la forma de actuar de los neoliberales, que no la van a cambiar. Alfredo del Mazo no va a cambiar. O sea, para ellos es, vende todo, privatiza todo, pide dinero prestado, que lo autorice nuestra legislatura, y quien no lo autorice, le pagamos sus moches a los diputados que no lo autoricen, y va, ¿no? El endeudamiento. Pues no. Entonces, pues, perdón, es que mi speech también tiene un guión del cual seguramente ya me salí. Pero bueno, ya no es para comentar. El PAN, yo no sé qué cosa tenga que decir de esto, porque como les digo, ellos son totalmente neoliberales, ¿no? Yo hace un par de años, o unos 2 o 3 años, agarré en corto a Damián Cepeda, cuando Damián Cepeda era dirigente nacional del PAN. Incluso fuera de entrevista, es más, ni lo quise entrevistar. Yo tenía la curiosidad de preguntarle en corto, sin entrevista. Me acerqué y le dije, oye, ¿qué onda? Soy reportero, pero desde ahorita te digo, off the record, solo quiero preguntarte sobre teoría económica, lo más básico de la teoría económica, ¿no? Yo no soy teórico económico, ¿no? Pero lo que más resalta. Entonces, le pregunté que por qué el PAN se inclinaba por el liberalismo económico. No, y él con toda una seguridad, sí, sinceramente, sí se aventó toda una disertación con cifras y razonamientos muy de derecha, lo que luego escuchamos, ¿no? De que el crecimiento económico y que atracción de inversionistas, y que mejores estrategias para combatir la pobreza, la inseguridad, bla, 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 ¿no? Pero estaba súper convencido, súper convencido. Y en el PAN están súper convencidos de ese modelo, porque es el que más se asemeja al que pues traían ellos desde el siglo XIX, que es que el poder económico y el poder político lo manejan unas pocas manos, como lo hacían en el siglo XIX, en la época de los grandes latifundios, de los grandes dueños de las extensiones enormes del país, ¿no? Donde ellos eran la autoridad, ¿no? No había más autoridad que ellos, y ellos ponían a los políticos y gobernaban junto con la iglesia. Por eso digo que es la teoría económica que más se le asemeja a lo que ellos han sido y a lo que ansían regresar a ser el PAN. Y en ese entendido, ¿cómo el PRI va a poder hacer una alianza si ya establecieron que ellos cero neoliberalismo? En fin, bueno, espero no haberlos hecho más bolas de lo que ya estamos hechos bolas, pero ya, en resumen, yo no les creo esta bola de payasos, sinceramente. Sinceramente, son una bola de payasos vendepatrias, porque
El neoliberalismo les permite los actos de corrupción que ellos necesitan para hacer fortunas, para alimentar la meritocracia, ¿no? De decir, ay, yo ahorita soy el asistente del diputado y al rato voy a ser el diputado. Y conozco decenas de casos así. ¿Por qué? Pues porque se prestaron a la corrupción, ¿no? O sea, ay, no, el diputado va a saltar a gobernador, me va a llevar. Y ahí hago mis tranzas, ¿cómo no? Pónganme de secretario de transporte, pónganme de secretario de salud, ¿no? Pónganme en seguridad pública, ¿no? Si Diosito no me des, ponme donde hay, ¿no? Esa era la política priista, ¿no? ¿Y qué hicieron? Torcieron todo. Ahí están las medicinas, el sector de los farmacéuticos en México. ¿Cómo torcieron un sector de primerísima necesidad? El sector comunicaciones y transportes. Por ejemplo, aquí en el Estado de México no puedes ir a ningún lado porque todos son autopistas de cuota. Y carísimas además. Y violadoras de normas ambientales y de pueblos. Todo lo corrompieron. Todo lo corrompieron. Entonces, ¿cómo podemos esperar que cambien, que los pollitos priistas que en este momento están, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de aquí de la UAM, que están chiquitos todavía ahí como futuros ratoncitos que, no digo que todos, pero hay muchos que sí, que aspiran a la meritocracia, que les llaman licenciado o diputado después, obviamente con toda una serie de tranzas y cochupos, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué futuro les espera a ellos si ya no les van a permitir hacer tranzas? Si ya no se pueden servir del neoliberalismo, ¿no? Porque además incluso este gobierno federal actualmente está haciendo muchos amarres para evitar actos de corrupción, comenzando porque la corrupción ya es delito grave. Entonces, ¿cómo estas nuevas generaciones de futuros ratones y mapaches y zarigüeyas y buitres gubernamentales, pues ¿a dónde se van a alimentar, no? Por favor, porque también hay algo muy triste. Y con esto, pues bueno, de frente voy a cerrar porque también ya voy a cenar. Hay algo muy triste que generó el neoliberalismo. Una generación, o dos más bien, porque los boomers de actualmente se fueron influenciados con esa corriente económica, y los X, la generación X que me tocó, y los millennials de ahora, crecieron con la idea de que si no transabas, no ibas a crecer. El que no tranza, no avanza. Del uca uca, el que se lo encuentra, se le emboruca, ¿no? Del Dios mío, ponme donde hay, no me des, ¿no? De la traición, de los acuerdos, de las mafias, ¿no? De los negocios entre amigos, ¿no? Del compadrazgo y de los favores y de los moches. Estas generaciones se han visto influenciadas por eso. Y si uno les dice, es que no se puede trabajar de otra forma, te dicen, hasta crees, no se puede, te están engañando. Pero así está la cosa. Bueno, vamos a ver qué dice esta semana. ¿Qué va a decir el presidente López Obrador de esta puntada del PRI de que ahora son socialdemócratas? ¿Qué va a decir el presidente? ¿Qué creen que diga? Se va a reír. Se va a reír. Como yo me río de ellos, sinceramente. Nos vemos, descansen, compartan, comentan, suscríbanse. Vamos a darle en la torre a estos algoritmos, ¿va? Chao.